Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre el orden internacional que tuvo lugar entre 1945 y 1991. Como hemos indicado en otras oportunidades, los órdenes internacionales surgen por una guerra y terminan por una guerra. El orden internacional que nos ocupa en esta oportunidad no escapa a esta regla, toda vez que este orden internacional inició con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y terminó con el final de la Guerra Fría. Así es que hasta mediados del siglo XX todavía se mantiene esa constante de que los órdenes internacionales inician con una guerra y terminan con una guerra. Pues ojalá que en el futuro esta tendencia ya no se dé y los órdenes internacionales inicien por consensos pacíficos y se termine con esta tendencia de beligerancia. Y ese precisamente fue el objetivo por el que surgieron las relaciones internacionales como ciencia, como era el noble objetivo de evitar que la humanidad cayera en otra guerra como había sido la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial pues fue la evidencia del fracaso de esta noble ciencia en su objetivo. Bueno, pues como este orden internacional inició con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues bien merece la pena esbozar algunos aspectos respecto de la Segunda Guerra Mundial. Bien vale la pena pues recordar las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de fondo del conflicto pues tenían que ver con colonias, tenían que ver con la dominación colonial de las potencias europeas sobre el mundo. Cuando se da la expansión de Europa por el mundo entre los siglos XVI y XIX, pues las potencias que lograron quedarse con la mayor parte del mundo, como fue el caso de España, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, gozaron de colonias por diversos lugares del mundo, pero existieron potencias europeas que, dado a que no lograron seguir el ritmo de la modernidad y no lograron integrarse en estados fuertes, unificados territorialmente y nacionalmente, sino que quedaron dispersos en pequeños principados o reinos, como fue el caso de Alemania y de Italia. Pues por esa razón estos países, Alemania e Italia, pues llegaron tarde a la repartición colonial del mundo, a la última repartición colonial del mundo que tuvo lugar en el siglo XIX, porque tanto Italia como Alemania lograron su reunificación nacional hasta el último cuarto del siglo XIX. Entonces, cuando llegan a la repartición colonial del mundo, ya solo encuentran puros desiertos en el Sahara, por ejemplo. Entonces ya no lograron tener muchas dominaciones coloniales, no lograron tener muchas colonias, sino que sus colonias eran básicamente desiertos en África. Entonces eso les hacía sentirse en alguna desventaja respecto a otras potencias europeas que tenían colonias en partes muy productivas del mundo, como era el caso, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia. Entonces eso generó una especie de celo y digamos atribuir la causa de sus atrasos al hecho de que no tenían esas posesiones coloniales, y eso les despierta ese ímpetu colonialista. Pero como ya el mundo estaba repartido, entonces a estas potencias,
Alemania e Italia, pues la ambición colonial fue una de las causas que les motivó a aliarse para la Segunda Guerra Mundial y pues quedarse con las colonias de Francia, Inglaterra y otras potencias europeas. Y en el Pacífico, al otro lado del mundo, pues había una potencia también allá en el oriente que estaba con la misma intención de querer expandir sus dominaciones coloniales, que era el caso de Japón. Entonces Japón pues coincide con los intereses de Alemania y de Italia y se une a esa alianza y los tres conforman el eje, los tres unidos por su intención de dominaciones coloniales. Bueno, pero el principal causante de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, y Alemania pues tenía además otras motivaciones para irse a la guerra, como era el caso de el Tratado de Versalles, que hacía imposiciones imposibles de cumplir para Alemania, o que dejaba a Alemania con un castigo muy grande que le impedía su desarrollo. Entonces eso fue lo que motivó a que tuviera tanto auge el Partido Nacional Socialista dirigido por Adolfo Hitler en Alemania, y pues eso fue lo que alimentó su discurso político y finalmente pues lo llevó al poder. Y Hitler pues quiso recuperar también algunas partes del territorio alemán que le habían sido despojadas en la Segunda Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. Así que esas fueron, digamos, las causas de la Segunda Guerra Mundial, que no es el objetivo de este video, pero para tener más completo el panorama de el contexto en el cual surge este orden internacional que nos ocupa. Bueno, pues estas fueron un esbozo de las causas de la Segunda Guerra Mundial, y ahora pues no vamos a hablar sobre detalles de cómo fue la guerra y esas cosas, sino que vamos a ir directamente a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es precisamente donde se estructura este orden internacional que inicia en 1945, precisamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues sí, las causas son muy interesantes, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son muy interesantes. Por ejemplo, fíjense, la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran ganador, y un gran ganador que ni siquiera fue europeo. El gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos de América. Los aliados, que recuerdan ustedes, era el bloque conformado por Inglaterra y Francia contra Alemania y contra el eje, ganó la Segunda Guerra Mundial únicamente por el apoyo que recibió de Estados Unidos cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, debido a la invasión a Pearl Harbor que hizo Japón. Entonces los aliados sabían que habían ganado la Segunda Guerra Mundial simplemente por el apoyo que les dio Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sube como principal potencia mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial pues la reconstrucción europea, de toda Europa y de Japón, se realizó precisamente con capital estadounidense. Entonces Estados Unidos, entre otras cosas, se convirtió en el principal acreedor del mundo en aquel momento. Entonces, y aparte pues se había marcado un liderazgo que había empezado a cultivar muy vehementemente desde la Primera Guerra Mundial. Entonces ya para la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos era una potencia ya con un capitalismo muy maduro, con una democracia muy madura también, y estaba preparado para asumir el liderazgo del mundo. Entonces esa fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica. Y esa también va a ser una de las características de este orden mundial. La hegemonía indiscutible de los Estados Unidos de América como principal potencia de este orden internacional que, como hemos dicho ya, va de 1945 a 1991. Bueno, otra consecuencia importante de la Segunda Guerra Mundial pues fue nada más y nada menos que la fundación de la Organización Mundial de Naciones Unidas, la ONU. La ONU se creó, digamos, debido a la consternación que sufrió la humanidad por toda la devastación que fue la Segunda Guerra Mundial. La destrucción, el costo en vidas, en viudas, en huérfanos, en lesionados, en la destrucción de la guerra, pues hizo que la humanidad se diera cuenta de que era necesario cambiar el rumbo y buscar un nuevo derrotero que condujera a la humanidad por caminos de solución jurídica de las controversias o solución diplomática de las controversias, más cooperación internacional, más diplomacia para solucionar los problemas. Y pues el mundo decide instituir un organismo internacional capaz de facilitar mecanismos pacíficos para solucionar las controversias y evitar que el mundo tuviera que descollar en otra conflagración bélica como había sido la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que tuvo decenas de millones de muertos y un tanto más de viudas, huérfanos, desaparecidos. Entonces mucho dolor para el mundo, y el mundo pues reacciona de esa manera, decidiendo instituir esta instancia de diálogo internacional donde pudieran confluir los estados para buscar soluciones diplomáticas, jurídicas a las controversias internacionales y fomentar la cooperación internacional. Bueno, pues no les hablaré más detalles respecto de la ONU porque ustedes tienen un curso sobre organismos internacionales y ahí verán más detalles respecto de la Organización Mundial de Naciones Unidas. Y tal vez la principal consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto también es una característica de este orden internacional que nos ocupa en este momento, que es el que está entre 1945 y 1991, pues es el caso del surgimiento de la Guerra Fría. Si ustedes me preguntan a mí, pues yo les diría que a mi criterio la principal característica de este orden internacional pues va a ser esta, la Guerra Fría. La Guerra Fría que consistió en una bipolarización ideológica, política y económica del mundo. El mundo empieza a girar en dos polos divididos ideológicamente. El polo del oeste o el polo occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, que básicamente de Europa Occidental, que defendían una ideología y una economía capitalista. Y en el otro lado tenemos al polo del este o del oriente, dirigido por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendían una ideología y una economía de tipo comunista. Entonces, esa va a ser la principal característica de este orden internacional, esta confrontación ideológica, política y económica, incluso militar, entre el bloque
capitalista y el bloque comunista. Entonces, digamos, el mundo va a tener estos dos polos, y en esos dos polos pues va a tener un eje alrededor del cual gira, que va a ser la potencia hegemónica que va a dirigir cada uno de esos dos polos. En el caso del bloque capitalista, pues esa hegemonía la va a ejercer los Estados Unidos de América, y en el caso del bloque comunista del este, pues esa hegemonía, esa dirección de ese bloque comunista, pues lo dirigió la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex URSS. Bueno, entonces el mundo se caracterizó por esa división. Digamos, había prácticamente dos mundos en uno, un mundo comunista y un mundo capitalista, y casi no había comunicación entre un lado y el otro. Al contrario, se mandó a construir hasta un muro donde se dividía el mundo en un bloque comunista y uno capitalista, que precisamente era el muro de Berlín, que digamos era lo que simbolizaba el inicio del bloque comunista y el final del bloque capitalista, y no se permitía comunicación entre uno y otro. Hubo ese aislamiento, ese distanciamiento. La comunicación era la estrictamente necesaria por razones diplomáticas y a veces por asuntos militares, pero esa fue la característica principal de este orden internacional, esta confrontación ideológica que vivió el mundo, que se dividió el mundo entre el comunismo y el capitalismo. Bueno, y otra característica que tuvo este orden internacional fue la invención de las armas nucleares. La invención de las armas nucleares. Este orden internacional pues ya fue el orden internacional de la era nuclear. Entonces, digamos, tanto el bloque comunista como el bloque capitalista tenían capacidad nuclear, o sea, los dos desarrollaron capacidades nucleares. Digamos, cuando ya el mundo se polarizó y se dio cuenta que estaban claramente divididos los dos bandos y que tenían intereses contrarios, y que incluso habían motivos para irse a la guerra uno contra otro, entonces, digamos, decidieron el bloque capitalista conformar lo que se conoció como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que aglutinaba a todas las potencias capitalistas que tenían un pacto. Y ese pacto consistía en que si algún estado comunista invadía militarmente a un estado capitalista, todos los estados miembros de la OTAN iban a responder en bloque militarmente a ese ataque. Como reacción a esto, pues surge el Pacto de Varsovia, que todos los países del mundo comunista pues se alían militarmente y hacen ese mismo trato, ese mismo pacto, que consistía igualmente que si un estado capitalista invadía militarmente a un estado comunista, pues todos los estados comunistas miembros del Pacto de Varsovia iban a responder en bloque a esa agresión militar. Entonces, esto mantenía al mundo pues a la expectativa de que en qué momento iba a darse esa confrontación entre estos dos grandes bloques, y que además no iba a decantar por una guerra convencional, sino que iba a ser un encuentro bélico de proporciones nucleares, es decir, iba a ser un enfrentamiento bélico que se iba a desatar mediante armas nucleares. Entonces, eso hubiera significado la destrucción de la humanidad, o de una gran parte de la humanidad, porque, digamos, tanto el bloque comunista como el bloque capitalista tenía más armas nucleares de las que eran necesarias para aniquilar al enemigo. Tenían suficientes armas nucleares entre los dos para terminar con todo el mundo. Entonces el mundo estuvo al borde de la destrucción durante este orden internacional. Si hubiera estallado esa tercera guerra mundial entre el bloque comunista y el bloque capitalista, pues hubiese sido muy probable
que la humanidad se hubiera extinguido o hubiera pasado a hubiera pasado un exterminio, que hubiera quedado, la humanidad que hubiera sobrevivido, pues lo hubiera hecho de una manera muy primitiva, hubiera tenido que sobrevivir de una manera muy primitiva. Entonces, precisamente, ante esa amenaza de que si se da una confrontación directa entre las potencias nucleares o entre los bloques representados por estas dos alianzas militares, pues significaba la destrucción del mundo, o al menos de la humanidad, pues por eso es de que de ahí, de esa realidad es que recoge su nombre esta Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque estuvo congelada, porque nunca se dio un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, porque de haberse dado, ha significado un exterminio nuclear. Entonces, por eso, esas dos potencias alardeaban de su poder nuclear y de su tecnología, sus aviones, sus submarinos, sus barcos, su potencial nuclear, y de las armas nucleares que tenían apuntándose recíprocamente hasta por satélites y toda la cuestión, porque digamos, eso les garantizaba que el otro no se animara a dar el primer paso para iniciar un conflicto nuclear. Entonces, por eso se llama Guerra Fría, porque siempre fue una guerra que estuvo congelada, que nunca se calentó al punto de estallar el conflicto bélico, sino que se detuvo en la disuasión, en estar amenazando constantemente un bloque a otro con armas nucleares y potenciales militares y alianzas y toda la cosa. Por eso se llamó Guerra Fría. Pero fue un conflicto ideológico, militar, político y económico que se da entre el bloque comunista y el bloque capitalista en este periodo de la historia del siglo XX, comprendida desde 1945 hasta 1991. Entonces, esa fue la característica para mí más importante de este orden internacional, como decíamos, la Guerra Fría. Y por supuesto, otra característica importante fue que fue una era nuclear. Fue una era nuclear. Bueno, pues como era imposible que estas dos potencias o estos dos bloques se enfrentaran directamente con armas nucleares, entonces lo que hicieron es que exportaron el conflicto comunismo-capitalismo al tercer mundo, acá con nosotros, donde no había amenazas nucleares, porque no teníamos nosotros ninguno tercermundista capacidades nucleares. Entonces exportaron su conflicto para acá, al tercer mundo, y aquí se ha enfrentado el comunismo y el capitalismo, o Estados Unidos y la URSS, en conflictos de baja intensidad. Guatemala vivió el famoso conflicto armado interno que empezó en 1966, si mal no recuerdo, y que fue un conflicto de baja intensidad, esto que estamos hablando, donde teníamos a un movimiento procapitalista, que era el estatal financiado por Estados Unidos, y a un movimiento subversivo procomunista financiado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así pasó en varias comarcas del tercer mundo, que exportaban este conflicto ideológico al tercer mundo para tener ahí donde encontrarse militarmente y no tener que encontrarse frente a frente los dos titanes y tener que dirigirse recíprocamente a ataques nucleares. Entonces, así fue el siglo XX. Ese fue este orden internacional en un esbozo muy sencillo. Así que les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.